Marcos capítulo 11. Llegaron de nuevo, versículo 27, llegaron de nuevo a Jerusalén, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio autoridad para hacer esto? Jesús les dijo: yo también os haré una pregunta. Respondedmela y entonces os diré con qué autoridad hago estas cosas. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres? Respondedme. Y ellos discurrían entre sí diciendo: si decimos del cielo, él dirá: entonces ¿por qué no le creísteis? Mas si decimos de los hombres. Pero temían a la multitud, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. Y respondiendo a Jesús dijeron: no sabemos. Y Jesús les dijo: tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. Cuando llegamos a esta porción del Evangelio de Marcos, por cierto, una de mis favoritas, nos estamos acercando al final del ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo. Toda esa tensión que se había acumulado con la clase religiosa de Israel a lo largo de su ministerio estaba a punto de estallar. Y la gota que rebasó el vaso fue la purificación del templo de Jerusalén, que fue el lunes de esa semana, cuando Jesús los acusó de haber convertido la casa de Dios, a los líderes religiosos, los acusó de haber convertido la casa de Dios en una cueva de ladrones. Estos hombres llegaron a la conclusión de que no tenían más alternativa que acabar con Jesús. Y dice en Marcos capítulo 11, versículo 18, inmediatamente después de la purificación del templo, que los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo destruirle, pero le tenían temor a la reacción del pueblo, porque muchos parecían estar fascinados con las enseñanzas de Jesús. Y aunque Marcos no lo dice explícitamente, todo luce indicar que ese mismo día estos hombres se reunieron y se pusieron de acuerdo para hacer caer a Jesús en una trampa, para poder acusar a Jesús de ser un blasfemo. Porque al día siguiente, martes en la mañana, tan pronto Jesús aparece en el templo, llegaron todos juntos. Qué casualidad. Y todos con preguntas sumamente capciosas. Dice en el versículo 27: llegaron de nuevo a Jerusalén, o sea Jesús y los discípulos, y cuando Jesús andaba por el templo, se le acercaron los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos, todos juntos, y todos con preguntas difíciles. Estos hombres que Marcos menciona en el versículo 27 son los que conformaban el Sanedrín. Era algo así como la Suprema Corte de Israel en aquellos días. Eran hombres que tenían un enorme poder y eran súper sensibles a todo lo que pudiera poner en juego su influencia espiritual y aún política en la nación. En el texto paralelo de Lucas dice que en ese momento Jesús estaba enseñando la palabra. Eso es un detalle interesante. Cuando ellos llegaron, Jesús estaba enseñando la palabra y anunciando el evangelio, dice Lucas. Qué increíble, ¿verdad, hermanos? El más grande predicador en la casa de Dios estaba ese día predicando el mensaje de salvación. Como dice John MacArthur, por un día el templo le perteneció. Por un día era su aula, era su púlpito, era la casa de Dios por un día. Y por un día, la verdad, resonaría en los patios de aquel templo donde no habían sonado durante cientos de años. La verdad, dice MacArthur, reinaría en el templo por un día. Pero estos hombres no tenían ningún interés en conocer la verdad. Lo único que les interesaba era mantener su posición de influencia.
y yo espero que hay algunos aquí que aunque hayan entrado con ese espíritu a este lugar, no salgan así. Personas que no quieren la autoridad de Jesús. Ellos quieren el cielo, pero no quieren la autoridad de Jesús. Personas que al igual que yo, cuando tenía casi 18 años y visité por primera vez una iglesia y oí la palabra, le dije a las personas que estaban allí: yo voy a seguir viniendo, pero que conste que yo nunca me voy a convertir. Hay personas sentadas aquí que tienen ese espíritu, como los fariseos, como los ancianos, como el Sanedrín. La supervivencia de su liderazgo espiritual dependía de acabar con Jesús. No había alternativa. Así que a partir de este momento, Marcos 11, 27 hasta el final del capítulo 12, veremos una serie de confrontaciones donde estos hombres están tratando de incriminar a Jesús con sus propias palabras, una pregunta tras otra, pero sin ningún interés de conocer la respuesta. Su único objetivo era acabar con Jesús. Y eso nos lleva de la mano a la primera parte de la historia, que podemos llamar la confrontación. La confrontación, dice en el versículo 28, que todos esos miembros del Sanedrín rodearon a Jesús y le dijeron: ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿O quién te dio la autoridad para hacer esto? Y probablemente se estaban refiriendo a lo que había sucedido en el templo en el día anterior. ¿Quién te crees que eres para venir a la casa de Dios y sacar de allí a los mercaderes, a los cambistas, que nosotros, la suprema autoridad de Israel, hemos autorizado para estar ahí? ¿Quién eres tú? ¿Quién te crees tú que eres? ¿Dónde están tus credenciales para hacer ese tipo de cosas? En otras palabras, estos hombres le estaban preguntando a Jesús dos cosas. Le estaban preguntando acerca de la naturaleza de su autoridad y le estaban preguntando acerca de la fuente u origen de su autoridad. Ahora, nosotros podemos decir a favor de los miembros del Sanedrín que las dos preguntas eran muy pertinentes. Ellos hicieron dos buenas preguntas. De hecho, cuando alguien se enfrenta con la persona de Jesús y observa con atención todo lo que él hacía, observa con atención todo lo que él decía, tarde o temprano debería preguntarse eso mismo: ¿qué tipo de autoridad es esta? ¿Y cuál es la fuente de esa autoridad? La palabra autoridad tiene que ver con el derecho o libertad de una persona para actuar, para tomar decisiones o para imponerlas sobre otros, aún valiéndose de la fuerza si fuera necesario. Eso es autoridad. O sea, no se trata de poder. Ellos no están preguntando a Jesús: ¿con qué poder tú haces eso? No. No se trata de poder, no se trata de capacidad, se trata de derecho. Una persona puede tener el poder o capacidad de hacer algo, pero no tener la autoridad para hacerlo. En una empresa, por ejemplo, es posible que un empleado tenga una mejor idea que el jefe para mercadear un producto o para llevar a cabo un proceso, pero él no tiene la autoridad de implementarlo. El jefe sí. Él tiene la capacidad, pero no tiene la autoridad. También puede darse el caso contrario: un hombre puede tener autoridad, pero no puede hacerla valer. Y eso es muy común. Los padres tienen autoridad sobre los hijos mientras dependan de ellos, mientras vivan bajo su techo. Pero mis hermanos, ¿no es verdad que en muchos hogares los padres no pueden ejercer esa autoridad? ¿No es verdad, mis hermanos, que en muchos hogares son los hijos los que mandan? Así que se puede tener autoridad sin poder, se puede tener poder sin autoridad, pero en el caso de Jesús, él tenía las dos cosas, y en un grado superlativo. Y eso fue más que evidente
durante todo su ministerio. Mis hermanos, nunca ha habido, nunca habrá una persona con más autoridad que Jesús, porque Él es el Dios encarnado. Él es la segunda persona de la Trinidad que se hizo hombre. Cuando Jesús hablaba, lo hacía con autoridad. Dice en Mateo capítulo 7, versículos 28 y 29, que la gente se admiraba porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Mientras los escribas citaban constantemente a otros maestros, el rabino tal o cual dijo esto o aquello, Jesús descansaba en su propia autoridad. En los evangelios encontramos unas 75 veces en la que Jesús introdujo su enseñanza con esta frase: en verdad yo os digo. Y yo no tengo que citar a nadie. En verdad yo os digo. Y en muchas ocasiones corregía las interpretaciones tradicionales de las escrituras que los supuestos expertos de Israel tenían. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Jesús no solo clamaba tener la interpretación definitiva de la Biblia, sino que en una ocasión, Juan 14:6, Él llegó a decir que Él era la verdad encarnada. ¡Qué declaración! Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No que Él fuera un maestro de la verdad, no que Él fuera una fuente confiable de verdad. Lo que Jesús está diciendo es que Él era la verdad. Yo soy la verdad. Todo el que está de acuerdo conmigo está en la verdad. El que no está de acuerdo conmigo está en el error. El que no está de acuerdo conmigo está equivocado. Jesús hablaba con autoridad. Y de paso, mis hermanos, a aquellos que están aquí que profesan ser cristianos, ¿saben qué es lo que distingue a un creyente? Que es una persona que reconoce esa autoridad. Y cuando un predicador se para en el púlpito a predicar la palabra de Dios, él está hablando con autoridad, porque él me está hablando con su autoridad. Yo no tengo autoridad. La Biblia tiene autoridad porque es la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios es fielmente expuesta y mi corazón engañoso comienza a argumentar con la Biblia, yo tengo que decirme a mí mismo: no sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, incluyéndote a ti mismo. Jesús hablaba con autoridad, pero Él también decía tener autoridad para perdonar pecados. ¿Recuerdan cuando bajaron al paralítico en Marcos capítulo 2 por el techo y Jesús le dijo: yo te perdono tus pecados, yo te perdono tus pecados? Y los fariseos se preguntaron: ¿y qué autoridad cree que este hombre que tiene, que él cree que puede perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar pecados. Y es verdad, solo Dios puede perdonar pecados. Pero Jesús le decía a las personas: vete, hija mía, yo te perdono, yo te perdono. Él decía tener autoridad para perdonar pecados. Jesús decía tener autoridad para decidir el destino final de las personas. Wow. En Juan capítulo 1 versículo 12 dice el Señor: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Él les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Jesús le dio la autoridad de ser hechos hijos de Dios. Y en Mateo capítulo 25, en el versículo 32, el mismo Jesús dice que al final de los tiempos serán reunidas delante de Él todas las naciones, y Él apartará los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos. Jesús está diciendo aquí que en el día del juicio Él es el que va a diferenciar a los que son salvos de los que no lo son. Jesús tiene esa autoridad. Jesús mostró autoridad sobre las enfermedades. ¿Recuerdan cuando sanó al siervo del centurión? Y él le decía: Señor, no tienes que entrar en mi casa, yo soy un hombre bajo autoridad, y cuando le digo a un soldado va, va, y cuando le digo viene, viene. Así que yo no soy digno de que tú entres en mi casa, solo di la palabra y mi siervo sanará. Y Jesús dice: wow, ni en Israel había yo hallado tanta fe. Vete, ya tu siervo sanó.
Jesús tiene autoridad sobre las enfermedades. Jesús tiene autoridad sobre los demonios. Jesús tiene autoridad sobre los fenómenos naturales. ¿Recuerdan cuando los discípulos estaban en la barca y el Señor se acerca y dice al mar y al viento: ¡calla! ¡Enmudece! Todo se calmó. Y los discípulos se preguntaron: ¿y qué hombre es este? Que hasta los vientos y el mar lo obedecen. Jesús era un hombre con autoridad. Durante su ministerio nunca pidió permiso. Nunca pidió permiso a ninguna autoridad terrenal para hacer absolutamente nada. Jesús nunca consultó con los fariseos, ni con los escribas, ni con los rabinos. Él no le preguntaba a nadie. Él decía una y otra vez que todo lo que él hacía, todo lo que él decía, estaba en perfecta consonancia, en perfecta armonía con la voluntad y la autoridad de su Padre Celestial. Yo solo le respondo a una autoridad: a mi Padre que está en los cielos. Jesús llegó a decir incluso que él tenía autoridad para enviar al Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Dice: yo tengo autoridad para eso. En Juan capítulo 15 versículo 26 le dice a los discípulos: pero cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, pero que yo voy a enviar, él dará testimonio acerca de mí. Wow, esas son palabras mayores. Yo soy el que voy a enviar al Espíritu Santo para que él dé testimonio acerca de mí. De manera, mis hermanos, que estas dos preguntas que plantearon los miembros del Sanedrín eran muy pertinentes. ¿Cuáles son tus credenciales para hacer todo lo que haces? Para enseñar todo lo que enseñas. ¿De dónde viene esa autoridad? El problema es que ellos no estaban interesados en conocer la respuesta. Lo que ellos querían era atrapar a Jesús. Era atrapar a Jesús. Ellos esperaban que Jesús les respondiera francamente: mi autoridad viene del Padre. Yo no necesito vuestra autorización porque a mí me autorizó Dios. Mi autoridad viene del cielo directamente. Y por supuesto, si Jesús hubiera dicho eso, lo hubieran acusado de blasfemia y lo hubieran llevado a la muerte. Ahí estaba la trampa. Ahora, hacer caer a Jesús en una trampa es imposible. Es imposible. A Jesús nadie lo agarra desprevenido. Si algo aprendemos en los evangelios es que Jesús siempre estaba en control. Aún cuando estaba bajo ataque, aún en medio de las trampas más astutas, Jesús siempre estaba en control. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. Ya vimos la confrontación. Veamos ahora en segundo lugar la prueba de fuego. Versículo 29. Jesús le dijo: yo también os haré una pregunta. Respondedmela y entonces os diré con qué autoridad yo hago estas cosas. Genial. En vez de caer en la trampa, de repente el Señor los pone entre la espada y la pared. Dígame una cosa: ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? En otras palabras, ¿era Juan un verdadero profeta o un individuo común y corriente que le dio de repente con predicar y bautizar? Yo le decía al principio que este es uno de mis pasajes favoritos de Marcos,
Pablo dice de Jesús en Colosenses capítulo 2, versículo 3, que en Él están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y este es un buen ejemplo de esa brillantez de Jesús en acción. Esta respuesta fue genial. Todo el mundo en Israel veía a Juan el Bautista como un verdadero profeta enviado por Dios. Todo el mundo. Pero el mismo Juan había dicho claramente que su labor era preparar el camino para el Mesías. O sea, cuando Juan el Bautista aparece en el escenario de Israel y de repente los líderes religiosos le envían una comitiva para preguntarle: ¿quién eres tú? Esta fue la respuesta de Juan: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, al cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. ¿Quién soy yo? Eso no importa. Yo no vine a llamar la atención sobre mí. Yo vine a llamar la atención sobre ese que es más grande que yo, al que ustedes no conocen. Y al otro día, Juan el Bautista está allí conversando con sus discípulos y a lo lejos ve a la persona de Jesús. Y Juan el Bautista le dice a los discípulos en Juan capítulo 1, versículo 29: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. He ahí el Cordero de Dios. No me miren a mí. No me miren a mí, mírenlo a Él. De hecho, en un momento dado Juan el Bautista dijo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Yo tengo que desaparecer, porque lo importante es Jesús. Así que, mis hermanos, el ministerio de Juan el Bautista iba de la mano con el ministerio de Jesús. No se podía aceptar a Juan como un verdadero profeta y rechazar a Jesús como el Mesías. Esto era un paquete todo incluido. De manera que Jesús no está evadiendo la respuesta de los fariseos con esta pregunta. No. En una forma indirecta, Él estaba respondiendo su pregunta. ¿Qué piensan ustedes acerca del bautismo de Juan? Porque si su bautismo provenía del cielo, mi autoridad también. Ahí está vuestra respuesta. Pero si él no era un profeta enviado por Dios, tampoco mi ministerio tiene ninguna validez. Entonces dígame, ¿el bautismo de Juan era del cielo o era de los hombres? Así que de repente los miembros del Sanedrín se encontraron en un tremendo problema. Dice en el versículo 31: y ellos discurrían entre sí. Como eso es una palabra muy fina, lo que quiere decir es que ellos dijeron: time out. Alto la acción. Chicos, vamos a hablar. Tenemos un problema. Houston, we have a problem. Ahora, esto es increíble de verdad, porque los miembros del Sanedrín estaban bien divididos. Bien divididos. En el Sanedrín los sacerdotes estaban por un lado, los escribas y los fariseos estaban por el otro. Eran dos bandos irreconciliables. Y ahora están juntitos, dialogando, porque tenían un problema común. Jesús era el problema. Tenían un problema común. Así que ellos deciden apartarse por un momento para ponerse de acuerdo en la respuesta. Eran ellos ahora los que estaban en la silla caliente. Porque si decían que el bautismo de Juan era del cielo, Jesús les iba a decir: y entonces, ¿por qué no le creísteis? Si ustedes aceptan el hecho de que Juan el Bautista es un verdadero profeta enviado por Dios, y él llamaba a la gente para que se arrepintieran de sus pecados, para que se bautizaran como un símbolo de su arrepentimiento y para que creyeran en mí, ¿por qué ustedes me rechazan? ¿Por qué rehúsan aceptarme como el Salvador de los pecadores?
si admitían el bautismo de Juan como algo que venía del cielo, ellos se estaban incriminando a sí mismos por no creer en Jesús. Pero tampoco podían decir que el bautismo de Juan era de los hombres, porque iban a tener un serio problema con toda esa gente. Dice en el versículo 32, porque todos consideraban que Juan verdaderamente había sido un profeta. En el texto paralelo, en Lucas capítulo 20, versículo 6, dice que ellos tenían temor de que el pueblo los apedreara porque estaban persuadidos de que Juan era un profeta. En otras palabras, lo que ellos están diciendo es: si nosotros decimos que el bautismo de Juan era de los hombres, el cargo de blasfemia será contra nosotros por haber desacreditado a un verdadero profeta de Dios. ¿Ven el problema? Y no olviden que para los miembros del Sanedrín, la reputación lo era todo. Ellos amaban la gloria de los hombres. Ellos amaban ser el centro de atención. Si perdían eso, lo perdían todo. Estos hombres estaban en un dilema. Cualquiera de las dos opciones los iba a meter en problemas. Así que ellos deciden venir delante del Señor y les responden, versículo 33. Y yo me imagino que fue algo como esto: no sabemos. No sabemos. Ahora, esa tampoco fue una salida fácil, porque ¿cómo es posible que estos hombres, los miembros del Sanedrín, que estaban supuestos a velar por la vida espiritual de la nación, los expertos en asuntos religiosos, ahora digan no tener ninguna opinión con respecto al bautismo de Juan? Los super omniscientes fariseos y escribas ahora dicen que no saben. La aparición de Juan el Bautista en el río Jordán había causado un tremendo revuelo en la nación de Israel. Y ellos no habían podido evaluar en todo ese tiempo si Juan era un verdadero profeta o un loco que había aparecido de repente predicando y bautizando. Pero no tenían otra alternativa. ¿Saben, mis hermanos, que cuando los hombres se quedan sin respuesta, la única salida que tienen es alegar ignorancia? De hecho, es el caso de los agnósticos. Cuando yo escribía artículos en el periódico, una vez me escribió un agnóstico y estaba súper molesto por algo que yo había dicho. Y yo le escribí una carta, lo más amable que pude, porque debe ser amable. Yo no lo insulté, pero sí le dije: mira, yo no sé si tú sabías que la palabra agnóstico es una palabra griega que significa en español ignorante. Así que si tú reconoces que tú eres ignorante, deberías tener la humildad de aceptar que es posible que haya personas que sepan lo que tú no sabes. Y por lo tanto deberías tener un espíritu más enseñable. Suena muy bonito. Yo soy agnóstico. Exacto, qué bien que tú reconoces que eres un ignorante. Entonces déjame enseñarte. No, pero el agnóstico ni sabe ni quiere saber. Él ni sabe ni quiere saber. Esa es la acusación de Pablo en el capítulo 1 de su carta a los Romanos. Pablo dice: Dios ha dejado en la creación suficientes pruebas de su existencia y ha dado al hombre la capacidad de interpretar correctamente esas evidencias, pero el hombre en su rebeldía ha decidido suprimir la verdad para no tener que reconocer que Dios es Dios. Yo no sé. Hacerse el tonto. Yo no sé. En otras palabras, mis hermanos, el hombre incrédulo sufre de una terrible deshonestidad intelectual.
El hombre incrédulo sufre de una terrible deshonestidad intelectual. Ninguna argumentación lo convence. No porque el argumento sea débil, no porque el argumento sea ilógico, sino porque él se resiste a ser convencido. Así que no tiene más alternativa que negar lo que es evidente. Estos líderes religiosos en Israel alegaban ignorancia, no por humildad. No es que eran tan humildes, no. No, ellos alegaban ignorancia para no tener que enfrentar la realidad de que el bautismo de Juan era del cielo y que Jesús era el Mesías. Su problema no era que no supieran la respuesta, su problema era que no querían saberla. Ese era su problema. Pero mi amigo, déjame decirte algo, la deshonestidad intelectual tiene consecuencias. La deshonestidad intelectual tiene consecuencias y eso nos lleva a nuestro tercer y último encabezado. Ya vimos la confrontación, ya vimos la prueba de fuego, veamos ahora las palabras de condenación. Versículo 33 una vez más, respondiendo a Jesús, dijeron, no sabemos, y Jesús dijo, tampoco yo os diré con qué autoridad hago estas cosas. En otras palabras, ya que ustedes tomaron la decisión de ir en contra de toda evidencia, ya que decidieron resistir a la verdad, no tiene caso seguir argumentando con ustedes. Se acabó. Se acabó. No tengo nada más que decirles acerca de esto. Se acabó. Mi amigo, déjame decirte algo. Jugar con la verdad es peligroso. Y de verdad, yo digo esto con el corazón en la mano, sobre todo a jóvenes que probablemente nacieron en esta iglesia, jóvenes que se han criado aquí, jóvenes que domingo tras domingo, tras domingo, tras domingo escuchan la palabra de Dios predicada, la verdad de Dios revelada en su palabra. Joven, te lo digo con el corazón en la mano, jugar con la verdad tiene un precio. Es peligroso. Hay un momento en que de tanto rechazar la luz del evangelio, esa luz se va para siempre. La deshonestidad de estos hombres tuvo consecuencias. Tuvo consecuencias. Ellos decidieron rechazar la oportunidad que se les dio. Yo no puedo ser dogmático con lo que voy a decir ahora, pero yo sospecho que detrás de la pregunta de Jesús había una intención evangelística. Yo sospecho que detrás de la pregunta de Jesús había una intención evangelística. Piensen en esto, mis hermanos. El Señor conoce el corazón de los hombres. Jesús pudo haberles dicho desde el principio que todos ellos eran unos hipócritas, que ellos no querían conocer la verdad y por lo tanto no tengo nada que decirles. Jesús hubiera podido rehusar hablar con ellos desde el principio, pero no lo hizo. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, Marcos no lo dice, pero yo creo que podemos aventurarnos a decir dos cosas con respecto a esto. Por un lado, es posible que el Señor haya querido exponer a estos hombres delante del pueblo para hacerles ver que eran falsos maestros, que eran ciegos tratando de guiar a otros ciegos. Pero es posible también que Él haya tratado de exponer su pecado delante de sus propias conciencias. Es posible que Jesús haya querido hacerles ver su deshonestidad intelectual para que se arrepintieran y creyeran. R.C. Sproul, un gran pensador cristiano, él le llama a la apologética preevangelismo. Cuando nosotros defendemos la verdad, nos preguntan ¿por qué ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? ¿O por qué ustedes creen que Jesucristo es Dios? Y nosotros les damos algunas respuestas. Esas respuestas no lo van a salvar. Esas respuestas no lo van a salvar, mis hermanos. Lo que va a salvar a un pecador es el evangelio. Pero esas respuestas
pueden hacerle ver a esta persona que está peleando contra una pared. Puede hacerle ver a esta persona que el hecho de estar negando la verdad de Dios revelada en su palabra es una deshonestidad intelectual, y el Espíritu de Dios puede usar eso para hacerle ver su pecado y llevarlo a Cristo. Repito, yo no puedo ser dogmático en cuanto a esto, pero es posible que el Señor los estuviera evangelizando. Es posible que el Señor les estuviera dando otra oportunidad, pero ellos la rechazaron. Ellos endurecieron su corazón, y la verdad encarnada decidió dejarlos en su justa condenación. Yo tampoco voy a decirles con qué autoridad hago estas cosas. No vale la pena seguir argumentando. No vale la pena darles una respuesta. Ustedes han tomado la decisión de permanecer en incredulidad, y en incredulidad morirán. Qué duro es esto. Mis hermanos, ¿qué aprendemos de un pasaje como este? Yo creo que aprendemos muchas cosas, pero voy a limitarme a dos aplicaciones a modo de conclusión. En primer lugar, este pasaje nos enseña que Cristo siempre está en control. Cristo siempre está en control, aún en medio de los ataques más severos, en medio de las circunstancias más difíciles. Es más que evidente en este pasaje que desde el principio Jesús estaba en control. Y mis hermanos, eso debe ser de mucho aliento para nosotros hoy. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, dice el Señor. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lleven el evangelio hasta lo último de la tierra, porque yo soy la autoridad suprema del universo, y yo prometo estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Jesús está en control. Él tiene la autoridad. Queridos hermanos, independientemente de los ataques y aflicciones que nosotros tengamos que enfrentar en este mundo caído, nosotros estamos en las manos de un Dios que todo lo gobierna, desde la cosa más pequeña hasta la cosa más grande. Dice Pablo en Efesios capítulo 1 versículo 21 que nuestro Señor Jesucristo fue resucitado de los muertos y está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Ese es nuestro Señor. Él es Rey de reyes. Él es Señor de señores. Nada ni nadie podrá impedir su triunfo final y definitivo sobre las huestes del mal. Y ¿saben qué, mis hermanos? Cuando Él regrese en gloria y se siente en su trono, nosotros nos sentaremos y reinaremos con Él por los siglos de los siglos. Qué gozo es tener un Salvador como Jesús. Pero también aprendemos de este pasaje que es imposible permanecer neutrales ante la persona de Jesús. Es imposible permanecer neutrales ante la persona de Jesús. Mi amigo, déjame decirte algo. Tarde o temprano todos tenemos que lidiar con la pregunta que plantea este pasaje: ¿qué clase de autoridad es la que tiene este hombre? ¿De dónde viene esa autoridad? Déjame decirte algo, mi amigo. Hay muchas cosas en la vida que tú puedes darte el lujo de ignorar. Hay un montón de cosas que yo no entiendo cómo es que pasan, y probablemente me muera sin saberla. Mandas un WhatsApp, envías una foto, y si no me diga que los números binarios, qué sé yo, que yo no entiendo eso, y llega al otro lado del planeta. Yo lo seguiré usando el celular hasta el final de mi vida, pero yo no voy a entender eso. Y ¿sabes qué?
no importa que no lo entiendan, no me voy a morir por eso. Yo no sé cómo es que la vaca come hierba verde y produce leche blanca. Yo no entiendo eso. Mi amigo, hay muchas cosas que tú no tienes que saber, pero esta no es una de ellas. Esta no es una de ellas. ¿Quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Porque no son muchas las opciones. No son muchas las opciones. Dice C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, no se puede aceptar a Jesús como un gran maestro religioso y al mismo tiempo rechazarlo como la suprema autoridad de tu vida. Eso no se puede. No se puede, dice Lewis, podéis hacerle callar por necio, podéis escupirle y matarle como si fuera un demonio, o podéis caer a sus pies y llamarle Dios y Señor, pero no salgamos con insensateces paternalistas acerca de que Él fue un gran maestro moral, porque Él no nos dejó esa alternativa. Mi amigo, tú te estás enfrentando con el mismo dilema de los líderes religiosos de Israel. ¿Cuál es tu conclusión acerca de Jesús? ¿Vas a hacerlo callar como un necio? ¿Vas a escupirlo en la cara como un demonio? ¿O vas a caer postrado ante sus pies reconociendo que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores? Porque la neutralidad no es una opción. La neutralidad no es una opción. De hecho, si tú decides no hacer nada, ya estás haciendo algo. Si tú sales de este lugar y decides, yo no voy a preocuparme por eso, ya lo hiciste. Ya rechazaste a Jesús. Ya tú estás tomando una decisión. Ya lo estás escupiendo en la cara. ¿Qué vas a hacer con Jesús? Porque con Él es todo o nada. Todo o nada. De paso, aquí hay dos grupos de personas solamente. Dos grupos, los que aceptan la autoridad de Jesús, los que no aceptan la autoridad de Jesús. Pero también hay un grupo más peligroso. Y son los que dicen aceptar la autoridad de Jesús, pero no hacen lo que Él dice. Claro, eso no son una tercera opción. Đêm đêm ngồi nghe tiếng láng trong lòng nàng cô đơn, mai ấy theo chồng mà trời giông bão bùng. Thương cha mẹ nghèo vất vả nuôi một đàn em thơ nên mới gả đi theo người không yêu. Trời xanh bông hoa mưa ngàn rồi, tình ta như đóa hoa tàn lụi. Đời em sao chẳng ngọt bùi vậy, để lại đây lẽ loi bình an. Áo bay mắt thức tha cuối kiếp chúng ta, nhưng xa mai đành cuộc đưa tôi về nơi cho đây là vui. Tiếng không thân xóm làng một môi nước ve vàng, em đi xa làng cuối đêm em ở đây một đông cho ta. Đêm đêm nằm nghe mưa rơi trong lòng nàng cô đơn, mai ấy theo chồng mà trời giông bão bùng bão. Thương cha mẹ nghèo vất vả nuôi một đàn em thơ nên mới gả đi theo người không yêu. Trời xanh bông hoa mưa ngàn rồi, tình ta như đóa hoa tàn lụi. Đời em sao chẳng ngọt bùi vậy, để lại đây lẽ loi bình an. Áo bay mắt thướt tha cuối
porque están en el segundo grupo de los que no aceptan la voluntad de Jesús. El problema es que ellos creen que sí. Y por eso Cristo tuvo que decirle a un grupo de personas: ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? ¿Por qué cuando se predica la palabra en el púlpito, esa palabra no marca tu vida? ¿Por qué tú estás aquí sentado diciendo que tú eres cristiano, escuchas la palabra de Dios domingo tras domingo, domingo tras domingo, pero te entra por un oído y te sale por el otro? ¿Tú crees de verdad que tú vas camino al cielo? Porque un día profesaste ser cristiano. Dice Jesús: hacen lo que yo digo y con eso mostrarán que sois verdaderamente mis discípulos. Él mismo dijo en una ocasión: el que no está conmigo está contra mí. No se puede pretender neutralidad cuando se trata de Jesús. Ahora, no olvides, mi amigo, no olvides que Él es el único que tiene autoridad para perdonar pecados. No olvides que Él es el único que tiene autoridad para decidir el destino eterno de los hombres. Cristo dijo en una ocasión en Juan capítulo 5 versículo 21: como el Padre levanta a los muertos y le da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. A los que quiere da vida, porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. Ese es Jesús. Todo o nada. Mi amigo, no sigas en pie de guerra peleando una batalla que tú no vas a ganar. No sigas en pie de guerra peleando una batalla que es imposible de ganar. Mi amigo, levanta aquí ahora, en esta mañana, levanta tu bandera blanca de rendición. Acepta el hecho incontrovertible de que hay un solo Dios, hay un solo soberano que puede salvar y perder, y no eres tú. Tú no eres ese Dios. Hay un solo Dios. Y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Pablo. No menosprecies el privilegio que Dios te está dando hoy de escuchar su palabra. No lo menosprecies. Humíllate ante Dios. Reconoce tu pecado. Acepta por medio de la fe su oferta de perdón en Cristo y serás salvo. Serás salvo, mi amigo. No hay mayor desgracia que ser esclavo de tu propio yo. ¿De verdad tú crees que tú eres libre por ser libre de Jesús? No, eso es una ilusión. Tú eres un esclavo de tu pecado, tú eres un esclavo de tu propio yo. Y sabes que no hay una bendición más grande que ser un siervo voluntario de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La supuesta autonomía del hombre no es otra cosa que una terrible esclavitud. La verdadera libertad le pertenece únicamente a los siervos voluntarios de Jesús. Su autoridad es liberadora. Porque solo a los que el Hijo libertare serán verdaderamente libres. Juan capítulo 8. Jesús mismo dijo: aquel a quien al Hijo liberta, ese será verdaderamente libre. Quiere el Señor que muchos hoy sean liberados de la prisión espiritual en que se encuentran, al poner su confianza, toda su confianza, únicamente en Jesús. Que muchos de aquí salgan hoy perdonados y liberados